Muy bien. Ahora sí, entonces sí, la tecnología a veces un poco nos lleva a esto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy a estudiar lo que es el clasicismo. Y hemos dicho que ahí está precisamente la Ilíada, como un inicio, porque acá viene luego la Odisea y luego viene Roma. Porque clasicismo es Grecia y Roma. Grecia y Roma. Fue un movimiento literario que se centró fundamentalmente en el Imperio Romano y la antigua Grecia, aproximadamente entre los siglos 5 antes de Cristo y 5 después de Cristo. Miren allí, el antes y el después, ¿no? Antes de Cristo, 5 siglos, 500 años antes de Cristo y luego 500 años después de Cristo. Eso es el periodo como que se le conoce el clasicismo. Entonces, Grecia y Roma, ¿verdad? ¿Qué buscaba el clasicismo? Se caracterizaba por buscar la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma. Eso es lo que ya los conocedores señalan y dicen que eso es el clasicismo. Siempre optaban por el fondo y la forma. Muy bien. ¿Qué cosa es el fondo y la forma? ¿Alguien me puede decir, mis queridos alumnitos, qué es el fondo y la forma? A ver, todo eso sale, pues, este paltero. A ver, El fondo como lo que quiere representar la como la claro, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener en mi poder en estos momentos un celular, ¿verdad? La forma es quizá, pues, de repente tiene situaciones, pantalla brillante, lo veo, que tiene una buen terminal, tiene unos focos, etcétera, etcétera. Eso es la forma. Pero el fondo es qué cosa tiene, cuál es el contenido. Entonces, el clasicismo, una de sus características es buscaba la armonía y el equilibrio entre el fondo y la forma. Ambos tienen que ser buenos, decía. Por eso que cuando los griegos y los romanos, cuando hacían sus esculturas, ¿no? En piedra, labraban, tenían que buscar siempre la forma, hacían esbeltos, bellos, pero esa es la forma y el fondo era lo que significaba ese busto o ese monumento, ¿no? Mayormente eran representados los dioses, mayormente eran representados los grandes héroes o grandes hombres que han tenido estas civilizaciones, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, la literatura también, la literatura también optan por la armonía entre el fondo y la forma. Las principales obras en esta época del clasicismo, tenemos pues las inolvidables que son la Ilíada y la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio. Cuando hablamos de la Ilíada y Odisea, es prácticamente la historia de Grecia. Y cuando hablamos de la Eneida, es prácticamente la historia de Roma. Aquí en la Eneida nos cuenta se fundó, cómo se fundó lo que vendría a ser lo que se fundó Roma, Roma propiamente, ¿no? Entonces ahí tenemos y de esa manera vamos desarrollando. Nos quedamos en Grecia entonces. Mira, acá tenemos cantidad de escultura, ¿ve? Los griegos eran muy artísticos, pero acá también tenemos esto. ¿Qué representa lo que estoy señalando con el cursor? ¿Alguien me puede decir? Rómulo y Remo. función Muy amamantado. bien. Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Eran los que... ¿Quiénes eran? ¿Alguien recuerda? Creo que vamos a fue el que fundó, Fueron los que fundaron Roma. Los que fundaron Roma. Y ahí lo tenemos. Amamantando a una loba. Amamantando a una loba. ¿No? Ahí tenemos prácticamente amamantando una loba a Rómulo y Remo. Ahora, esto es leyenda, por cierto. Así está representado. ¿Rómulo y Remo sí han existido? Sí. Que han sido amamantados ya no. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos lo que es una leyenda, ¿no? La leyenda que nos cuenta, a ver quién sabe, quién recuerda, que los he enseñado. ¿Qué es la leyenda? La leyenda es un hecho que puede tener hechos reales, si no me equivoco. Ya, hechos reales y también hechos ficticios.
ficticios, es la combinación de ambos. Por eso se llama leyenda, que es diferente a un mito, ¿no? Y aquí tenemos, ¿ve? Todo lo que fue Grecia y Roma. Si usted se da cuenta, casi es parecido, porque ya te expliqué que Roma copió todo, casi de Grecia. La épica griega, épica, ahí está, no dice la narrativa. ¿Por qué? Porque la narrativa recién surge, pero están dentro del género épico narrativo. Es un solo género, épico narrativo, porque ya la épica ya casi no existe, ya no se hace épica, pero en ese entonces sí, y la épica era enaltecer, hablar de grandes hombres, pero a través de odas, a través de poemas épicos, por eso decían, ¿no? La épica griega se dio durante el periodo jónico, entre los siglos 9 y 7 antes de Cristo. Así se cuenta, ¿no? Antes se contaba de esa manera, no era al revés. Del siglo 9 y 7 antes de Cristo. Y resaltaba a través de la tradición oral. Ah, profesor, entonces un poco que todo era la tradición oral, se contaba nada más oralmente. Las hazañas tanto de héroes como de dioses y semidioses. Quien lleva esa tradición oral, mis queridos alumnitos, la épica griega, quien lleva a la escritura es justamente el gran Homero. Por eso su trascendencia, por eso que se puede decir que Homero es quizá uno de los más grandes escritores griegos. Y ahí está, de Homero algo se dice, aunque hay mucho desconocimiento porque algunas en sus estudios señalan algunas cosas que, por ejemplo, dice que Homero fue ciego, pero otros dicen que no. Pero ahí están, poniéndose de acuerdo en el estudio de él. Nació en el siglo 8 antes de Cristo y a él se le atribuye la autoría de los mayores relatos de la épica griega, ¿ve? La Ilíada y la Odisea. Entonces, cuidado con esto que hay que siempre tener en cuenta para que usted pueda tener ese conocimiento, ¿ok? Y tenemos a Hesiodo. Si cree que vivió durante el siglo 7 antes de Cristo, es autor de la Teonología y los trabajos y los días, mayormente a ellos. Pero quien resalta definitivamente es Homero. Esto es para tus conocimientos preuniversitarios, para que usted postule a la universidad. Mayormente preguntan capciosas, pues a veces no preguntan ya Homero porque son clásicos. Pero si te preguntan, por ejemplo, Hesiodo, ¿quién es? Se cree que vivió durante el siglo 7 antes de Cristo, es autor de la Teonología y los trabajos y los días. Y ahí está propiamente la clase a lo que el día de hoy nos hemos reunido. La famosa Ilíada. Poema épico, ¿ya ve? Fue escrito en poema, no fue narrativo, fue escrito en poema. Épico, nuevamente. Acá van a resaltar pues a héroes, a personajes, ¿no? Siempre acompañados de los dioses. Siempre para los griegos está presente los dioses. Las cosas no son casuales, dicen ellos. Todo es producto de los dioses. Que relata 51 días del último año de la guerra de Troya. Pero para tu conocimiento, ojo, ojo, la guerra de Troya dura 10 años. Ojo, la Ilíada no te habla de los 10 años, ¿eh? Solamente te habla de los 51 días del último año de la guerra de Troya. El tema central es la cólera de Aquiles. Aquiles es un personaje que está en la Ilíada que no tiene nada que ver. ¿Con quién? Con los griegos ni los troyanos. Pero él toma renombre porque lo asesinan, lo matan al primo hermano. ¿Quiénes lo matan? Los troyanos. En una emboscada de noche que hacen, lo confunden con Aquiles y lo matan, lo asesinan. Entonces Aquiles entra en cólera y venga y reta. Y eso los aqueos, o sea, los griegos, aprovechan, ¿no? Aprovechan. ¿Qué pasa con Catherine? Que sale y entra. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en esta parte de la historia. Es la cólera de Aquiles, que va a retar a su mejor guerrero quien tiene Troya, y es nada más ni nada menos que Héctor. Y ahí es donde los griegos, o sea, los aqueos,
se aprovechan, ¿no? Y dicen, vamos a utilizarlo a Aquiles, que entró en cólera, y vamos a derrotar. Y él también, para poder ingresar allí, desarrolla, ¿no?, la idea. Pero ya no es Aquiles, sino ¿quién es? Es el gran Ulises. Ulises. Y Ulises nuevamente va a aparecer en otra historia. ¿En dónde? En la Odisea. Ya no con nombre de Ulises, sino como Odiseo. Odiseo. Más o menos así. Ojo, entonces, profesor, ¿la Ilíada y la Odisea es una misma historia? Sí, es la historia de un mismo personaje. Acuérdate que Odiseo o Ulises ha sido expulsado de, de su patria. ¿Cuál es? De su isla, las Islas Ítacas, por cuestiones, situaciones. Es botado. Y él durante muchos años va pasando. Entonces, una de sus aventuras justamente es esta, la guerra de Troya. Él está también como personaje en ella. Pero ya lo otro es la Odisea, que es lo que vamos a hablar la otra. Pero estamos en la Ilíada, y ahí está la Ilíada. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí está la historia, cuando reta el gran Aquiles lo reta ¿a quién? Lo reta a Héctor. Y él ya sabemos de que quien asesina, quien mata y quien gana es el gran Aquiles, ¿no? Y ahí lo arrastra en son de humillación frente a todos los troyanos, el cadáver, ¿no? Y después él se lo lleva, lo tiene como botín hasta que los troyanos tienen que ir en humillación para solicitar y puedan enterrar a uno de sus mejores guerreros. Ojo, y nada más ni nada menos que Héctor y Paris son hijos del rey de Troya. Después de una fuerte discusión con Agamenón, ¿no?, Aquiles, el mejor guerrero griego, decide retirarse de la guerra. Agamenón es justamente el marido, el esposo de Helena. Él tiene a toda costa, sin interesarle nada, mira todo lo que ha expuesto, ¿eh? 10 años de guerra, solamente para recuperar a su esposa, a Helena. Discuten y aquí le dice, a mí no me interesa tu guerra, así que yo soy un guerrero que vivo de esto y seguiré siendo el mejor guerrero. Decide retirarse de la guerra, pero la muerte de su amigo, acá sale como su amigo, otros dicen que es su primo hermano, Patroclo, a mano del príncipe troyano Héctor, porque ojo, acá lo que sucede es que los troyanos quieren sorprender a los griegos y principalmente dar muerte ¿a quién? A Aquiles. Y una noche ingresa Héctor con toda su gente, ¿no?, aprovechando la madrugada, y asesina confusamente a Patroclo, pensando que es Aquiles, porque ese día estaba vestido parecido, quiso imitarlo a Aquiles y lo matan. Entonces ahí entra en cólera Aquiles, lo llena de ira y lo hace volver al campo de batalla con la única consigna de vengar su muerte. Se da entonces una feroz batalla en la cual Aquiles sale vencedor. Esta obra termina con los funerales de Héctor. Y ahí está. Y es más o menos cómo se va dando esta parte, ¿no? Pero ya te he explicado un poco lo que fue esta guerra. Y lo que continúa de ella es que Troya se incendia. Los aqueos incendian, destruyen totalmente a Troya. Y esos que huyen, que ya se escapan porque hay una salida secreta que solamente conocía Paris, huye, ¿no?, con toda la gente que está allí, recorren todo, Homero lo dice, todo lo que es la península itálica, de lo que ahora es Italia, todo ello, hasta que llegan a un lugar que se llama, ¿quién? ¿Cómo se llama ese lugar? Roma. ¿Y quién crea? De repente digo yo, pero no está en las investigaciones, ese niño que lleva, de repente es uno de ellos, de lo que decimos Rómulo y Remo. Pero hay que investigar, hay que ver. Yo digo de repente, por eso la tanta importancia que lo tiene. ¿Y quién es ese niño, mi querida Kiara?
que está más desatenta, Kiara. Kiara, bienvenida también, ya se ha matriculado oficialmente. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, a ver, ahora sí ya estamos en una conversación para poder ver de lo que vamos a hacer nuestra actividad. A ver, abran su cámara porque vamos a ir calificando ya y poniéndole algunas notas respectivas. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. A ver, mis queridos alumnos, para que ya vean, para ver yo cómo están en sus conocimientos previos, sus saberes previos. A ver, díganme, mis queridos alumnos, ¿qué significa clasicismo? Voy a preguntar ahí nomás, no me activen el chat ni nadie. A ver, vamos a ver, el alumno Alonso Carvajal, ¿está allí? Alonso Carvajal. ¿Puede activar su micrófono y su cámara? ¿Sí? Alonso Carvajal. Bueno, yo lo que digo cumplo, ¿no? Entonces vamos a buscarlo, Alonso. Sí, profe, sí. Y ya, active su cámara. No tengo. Que ya, pues hijo, más de un año. Ya, ¿cómo vas a su exposición? No, ya, entonces, a ver, ya eso para que de una vez, ¿ya? Ya pusimos a uno a la sala de espera. Ya, listo, ahí lo mandamos. Muy bien, y eso está como inasistencia para mí. A ver, Tobar, un alumno nuevo que el año pasado estaba muy bien, pero este año también copió algunas cosas de los alumnos, no me prende su cámara. A ver, Tobar, ¿está ahí, Tobar? Tobar, Joel, ¿está allí? Profesor. ¿Puede activar su cámara? Sí, sí. Ya, pues, ¿qué esperas? Estamos ya en evaluación. Tobar. Hijo, no tengo todo el día. Anda, ya debe estar usted. ¿Qué le pasa? Pensar, como diría el Gran Gareca. Bueno, vamos a invitarlo también a su salita. Ah, por fin. A ver, ¿qué cosa es clasicismo? Parece que su cámara tiene dificultad, pero ahí al menos está intentando. A ver, active su micrófono. ¿Qué cosa es clasicismo? Tobar. Profesor, ¿cómo? ¿Qué es clasicismo? Muy bien, Tobar. Parece que no está en clase. Pues sí, ese es el problema. Pues no, ya no. ¿Cómo va a rendir usted en la universidad? Dígame. ¿Cómo va a postular? ¿Qué es lo que piensa hacer? A ver. ¿Ah? Así no, muchachitos. A ver. eh, a ver quién está en la otra parrilla. En la otra parrilla está Sebastián Agurto, que acaba de retirarse. Ya sabía, pues él por propia cuenta se fue. ¿No? A ver. Entonces, Patricana, ¿puede activar su cámara? Sí, profe. Ya, pues, no, pues así, ya Buenas tardes, profe. sí, ya me estaba olvidando ya de su cara de usted. ¿Qué cosa será clasicismo, Patrick? Clasicismo, Sí, movimiento cultural de la historia gráfica. Puede ser, de la se historia podría gráfica. decir. No, gráfica, no. Movimiento, ya. Historia, no me acuerdo, profe. No, pero acabamos de hacer, está en las diapositivas que el día de ahí les he mandado, todo, o sea, ahora tienes video, tienes clase virtual, más tarde te voy a mandar la grabación de la clase te he mandado las diapositivas. Ya pues, que no le eches la culpa que la plataforma, ahora tienes Cubicol, que está muy bien. A ver, levantó su manito, ¿quién fue? ¿Quién levantó su mano? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es clasicismo, mis queridos? Acabamos de ver, ¿ah? A ver, Paul. Es un clásico. Es algo clásico. ¿Pero qué es algo clásico? ¿Alguien más puede? Tradicional. Lo tradicional. Pero en este caso, Fue sí, un por favor. movimiento
fue un movimiento que buscaba revivir la antigüedad de la época greco-romana, Romana. si Muy no me equivoco. bien, claro. Greco-romano. Greco viene de Grecia, romana como tal. O greco-latina también lo pueden llamar. Latina viene del latín. Greco-latina. Grecia y Roma. Perfecto. Muy bien, Naomi. Colonio entonces se ha ganado su pasaje a Pachacute, ida y vuelta. Entonces acá le vamos a poner su notita. 17. Listo, muy bien. Ahora, a ver, ¿quién más desearía opinar cuando yo digo, por ejemplo, cuántos años duró la guerra entre Grecia y Roma y la Ilíada propiamente, a partir de qué fecha narra esa guerra? A ver, Paul Hurtado. La guerra dura 10 años y la Ilíada trata de los últimos 50 días que de la guerra. Muy bien, los 50. últimos 51 días, ¿no? 51 días de la guerra entre Grecia, pero la guerra dura en realidad 10 años. Mire, ¿cuántos años? Otra pregunta del examen de admisión será, ¿cuántos años demora Ulises, que es el mismo personaje, pero con otro nombre en la Odisea, Odiseo, en llegar a su patria? 20 años, mis queridos alumnos. Después de 20 años llega recién a su tierra el gran Odiseo. Pero eso se lo voy a contar ya en la siguiente clase. ¿Ya? En la primera parte de su historia del gran Ulises es que está cerca lo que acontece la guerra entre Grecia y Troya. Ahí aprecia y conoce al gran Aquiles, ¿no? Que ya todo y lo demás van sucediendo. Entonces acaba de Paul Hurtado, que ya va teniendo su nota respectiva. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más desea opinar? ¿Alguien más desea decir algo? Porque estamos evaluando. A ver, díganme, mis queridos alumnos. A ver. A ver, Profesor, tengo entendido que la Ilíada también los a ver. dioses tienen su parte de la historia ahí. Tienen como su pequeña trama entre ellos. Que tengo entendido. Ah, ya, muy bien. Yo respondí, Xiomara, claro, saber, Xiomarita, pero ¿por qué no activas tu cámara? Movimiento de que se centra en el Imperio Romano. No, Mi no, cámara está no. No solamente en el Imperio Romano, Xiomara, sino hemos dicho greco-romano, o sea, Grecia y Roma, ¿ya? Ahí Patricana mejor lo ha sustentado, la antigua Grecia y la antigua Roma. Ah, eso es la forma y el fondo de lo que fue Grecia y Roma. Eso es el clasicismo. En todo, ¿eh? En el arte. Muy bien, acá se ha hablado del arte y el pensamiento. Muy bien, Cana entonces ha opinado. Vamos a ponerle su notita también. Listo, acá entonces. Muy bien. Y es así, ¿no? Entonces yo quisiera que interactúen también con el chat si es que tienen algún cierto temor. Entonces, ¿quién me dice, a ver, los personajes de la Ilíada que usted recuerda? ¿Quién me puede decir? Levante su mano. Elena, Elena con H. Elena, Muy bien. Elena con H, Patroclo, Patroclo. Aquiles, Aquiles. y también, si no me equivoco, intervenían algunas diosas, porque yo una vez había Ajá. visto que fue por unas 3 diosas que estaban compitiendo para ver quién era la más bella, entre ellas que secuestraron principalmente a Elena. Claro. En realidad no secuestraron, como les dije, ¿no? A ver, yo les invito más o menos a que vean la película Troya. Vean la película Troya, allí más o menos usted va, porque está basado, inclusive sale antes de iniciar la película, basado en la obra de Homero, de la Ilíada. Vean con todos los adelantos, inclusive el personaje principal es nuestro amigo, el gran, el actual, que se ha casado con Yoli, ¿cómo se llama? Brad Pitt.
Brad Pitt. Brad Pitt hace el papel de Aquiles y vas a verlo en todo su apogeo. Vean la película Troya. Tiene una duración más o menos de, ¿cuánto? De 13 más o menos minutos y ahí usted podría apreciar. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, más o menos con eso usted tiene una idea ya para que pueda ver la película respectiva. Troya, basado en la obra esta de quién? De la obra Homero de la Ilíada. ¿Ya? Entonces yo lo recomiendo, pero muy bien también tu participación, Valeria Calderón. Y ahí estamos, ¿sí? ¿Alguien más desea opinar, a ver, referente a lo que podríamos decir, opinar, como que Valeria, por ejemplo, ha agregado un poco más, porque también participación de personajes de diosas, ¿no? Pero a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Para que quiera ya tener su notita respectiva. Muy bien, ya no se queden callados los demás, entonces ya por obligación a los demás, ya en las próximas clases, los que no están interviniendo los voy a hacer, ¿ah? Que los voy a preguntar, así que siempre hay que estar atento a las clases que vamos desarrollando, ¿ya? Esas vendrían a ser las actividades que lo desarrollamos siempre en aula para saber y cómo anda ello en la clase desarrollada.